En el domingo 32º durante el año, ya nos estamos acercando a los grandes temas que se van a presentar como explicativos en el Adviento de la Navidad. Y en este Evangelio de San Lucas, capítulo 20, es un evangelio difícil de comprender porque es una de las discusiones o de las explicaciones de Jesús con los saduceos acerca de la resurrección, donde los saduceos presentan un problema difícil de comprender para nuestra mentalidad, que es el de una persona que muere y deja a la viuda, que tiene que casarse con su hermano, pero no hay descendientes, y se casan 7 hermanos con ella. Entonces, en la resurrección, ¿de quién será la viuda? Y la respuesta de Jesús dice que en este mundo las cosas son de una forma, que en el mundo futuro serán de otras, y que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. Bueno, vamos a tratar de penetrar un poquitito en una cierta aproximación a este tema de San Lucas. Los saduceos, son bastante importantes saber que son saduceos. Y estas discusiones se dan entre que Jesús está entrando a Jerusalén y la última cena. Acá hay una discusión con los saduceos, otras veces con otro tipo de adversarios, fariseos. ¿Quiénes son los saduceos? Estos saduceos que se enfrentan con Jesús en este capítulo 20 de San Lucas es un partido religioso de ese tiempo, parte de la aristocracia sacerdotal, totalmente opuestos a los fariseos. Se caracterizaban por las buenas relaciones con los romanos invasores, se los acusaba de ser arrogantes y de mantener distancia con el pueblo, y con respecto a las creencias en materia religiosa tenían una posición muy conservadora. No admitían las novedades ni todo aquello que pusiera en peligro la posición que ellos tenían en la sociedad. Por eso era que no admitían la esperanza del Mesías, se regían solamente por lo que estaba escrito, esto es importante, por lo que estaba escrito en el Pentateuco, y no le llevaban el apunte a las tradiciones que aparecían en el resto de los libros de la Escritura. Y ese resto del libro de la Escritura que traían nuestras tradiciones eran las que conocían y defendían los fariseos. Por esa razón eran contrarios a tradiciones que superaban o traían cosas nuevas a lo del Pentateuco. Por ejemplo, la creencia que tenían los fariseos en la existencia de los ángeles, la esperanza de la vida eterna y la resurrección. Y en la primera lectura de este domingo se lee un trozo del segundo libro de los Macabeos que no era admitido por los saduceos, que también negaban la divina providencia porque decían que solamente el hombre con su libertad ordenaba todas las cosas y que Dios no intervenía. Ahora, una cosa importante es que en la historia de Jesús, cuando el Señor fue llevado a la cruz, los que lo hicieron detener, lo condenaron, lo llevaron ante Pilato y lo acusaron para obtener la ejecución, eran los saduceos. Los fariseos no intervinieron absolutamente para nada en la muerte de Jesús. Creo que es un detalle bastante importante como para que nos deje pensando y tener en cuenta, conocer un poquito más el Evangelio.
El problema que presentan los saduceos es la ley del levirato, que era para mantener la herencia. Entonces, cuando una mujer quedaba viuda, tenía que casarse con el hermano de su marido para que la herencia pasara al hijo de la familia de su marido, porque si no, si la mujer pertenecía a otra familia, podía la herencia ir a parar a cualquier parte, ¿no es cierto? Y eso lo cuidaban mucho los judíos. Y el problema de los saduceos, casuístico quiere decir casos que se analizan, que se proponen, es que una mujer en la vida se casa 7 veces, no tiene descendencia. ¿Qué va a pasar acá? Y Jesús tiene 2 respuestas. Una vez que Jesús oye el problema, no entra en los detalles tontos, sino que va directamente a las suposiciones, donde le dice a los saduceos que tienen una idea equivocada de la resurrección, porque piensan que la otra vida tendrá las mismas características que esta vida, y que en la otra vida no habrá necesidad del matrimonio tal como lo vivimos actualmente en esta vida, donde lo importante es la procreación, y en la otra vida del matrimonio quedarán otra serie de valores, pero como en la otra vida ya el peligro no existe, la dimensión es distinta. Y la segunda respuesta de Jesús, que resulta difícil para nuestra mentalidad, es que Dios dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que es un Dios de vivos y no de muertos, y que Dios viene a cumplir las promesas. De este modo queda en claro que los saduceos también se equivocan al negar la inmortalidad y la resurrección. Es un razonamiento chocante de Jesús y que tiene una actualidad importante para nosotros también, porque en el 2013 a mucha gente le resulta difícil admitir la enseñanza, no solamente de la iglesia, sino de cualquier persona que tiene sentido común y piensa bien, sobre la inmortalidad, como pensaban los griegos, o la resurrección, como pensaban los judíos. Se piensa que son cosas viejas, superadas. Nosotros estamos en una época de adelantos científicos, y también el Evangelio entonces nos muestra que Jesús tuvo que enfrentarse con personas que afirmaban que con la muerte todo se acaba. Cuando Jesús se enfrenta con los fariseos, la enseñanza de Jesús va a un ambiente tremendamente hostil a la realidad de la resurrección. Parte de nuestro credo, la resurrección de los muertos, no podemos silenciarlo, tenemos que afirmarlo, no confundir los planos, esto es importante también. Una cosa es nuestra vida terrena en este peldaño que nos toca vivir, y otra cosa el mundo futuro, del cual solamente se puede hablar por lo que se llama analogía. Lo podemos entender mediante símbolos, el símbolo es analógico, quiere decir que esto que estamos viviendo acá en parte es parecido, pero en parte es distinto a la vida futura, ¿no es cierto? Vamos a llevar una existencia como la de Jesucristo, completamente transformada, y este Evangelio de este domingo nos sirve para hacer ver que los cristianos tenemos que transmitir el mensaje de la resurrección en un mundo materialista que no ve más allá ni puede valorar lo que es una esperanza trascendente. Creo que vale la pena estudiar este Evangelio. Es un Evangelio raro, difícil, como son raras y difíciles las situaciones que nos toca vivir. En el escrito lo vamos a poder seguir bien. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Podemos quedar en paz.